vamos a empezar algunos temas bastantes controversiales, a veces incluso dentro de las iglesias lamentablemente se los ve como tabúes. Son cosas de las cuales no hay que hablar, no hay que mencionar o hay que hablarlas solamente en secreto, pero la Biblia no va a hacer eso. La Biblia va a hablar del tema de la soltería de manera explícita, va a hablar del tema del matrimonio de manera explícita y va a hablar también del tema de la sexualidad de manera explícita. Pablo va a dar mandamientos acá respecto a nuestra sexualidad, algo que nosotros necesitamos porque lo que hemos estado viendo las semanas pasadas es de que nosotros, tanto nuestro cuerpo como nuestro espíritu, es de Cristo. Y hermano, todo lo que hacemos con nuestro cuerpo debe glorificar al Señor, también el área de la sexualidad. Y vamos a hablar de esos temas el día de hoy, vamos a hablar de esos temas las siguientes semanas, pues Pablo va a abordar estos temas en este capítulo 7 de Corintios, va a abordar el tema de la soltería, el matrimonio y la sexualidad. Al mismo tiempo también va a abordar otros temas en este capítulo 7, pero específicamente esto es algo que vamos a ver hasta el final del capítulo, el matrimonio, la soltería y la sexualidad. Así que hermanos, les ruego que puedan acompañarme en una oración para comenzar de lleno en nuestro estudio de 1 Corintios 7, versículo 1 al 9. Te agradecemos, Señor, esta noche por este tiempo que nos das. Te agradezco, Dios, por tu misericordia, la misericordia, Señor, que tú me das para poder predicar tu palabra, enseñarla, y te rogamos por tu sabiduría, Dios mío. Tú sabes todas las luchas que hay en nuestra sociedad, incluso en la iglesia. En la iglesia en realidad es donde se da la lucha, Señor, contra la inmoralidad, contra la fornicación, contra el adulterio, Dios mío. Y tú sabes, Dios, cuál es la solución que tú nos has dado. Tú conoces claramente, Dios mío, el diseño, y te rogamos de que tú nos lo reveles el día de hoy. ¿Qué es lo que tú quieres para nosotros como solteros o casados, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres, Señor, respecto a temas tan íntimos como el tema de la sexualidad? Dios mío, te ruego que tú nos des sabiduría en este tiempo y me ayudes a exponer este pasaje con claridad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, hermanos, voy a dar lectura. 1 Corintios 7, versículo 1 al 9. Si es que Dios nos permite el día de hoy, voy a exponer hasta ese pasaje. Y la palabra de Dios dice esto. En cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Bueno, hermanos, vamos a ver la soltería, el matrimonio y la sexualidad, como ya he dicho varias veces hasta este momento, pero sé que hay personas que recién se están conectando. Y déjenme recordarles un poco de lo que hemos estado viendo en el capítulo 6 de 1 Corintios. ¿Sí? Pablo ha lidiado en el capítulo 6 de 1 Corintios con el tema de la inmoralidad, también ha lidiado con el tema de los pleitos dentro de la iglesia, pero hemos visto en la última sección, específicamente desde el versículo 11 en adelante, desde el versículo 10, 11 en adelante, de que Pablo va a mencionar pecados de inmoralidad. Pablo va a mencionar la fornicación, el adulterio, etc. Y específicamente se va a centrar en el tema de la fornicación en el capítulo 2 al versículo 20. La fornicación siendo cualquier conducta sexual fuera del matrimonio. Cualquier conducta sexual fuera del matrimonio de una manera ilícita. Antes del matrimonio o dentro del matrimonio en una relación de adulterio. Y Pablo nos ha estado hablando de este tema, nos ha dicho que huyamos, nos ha dicho, hermanos, de que es algo con lo que no podemos luchar, sino que debemos huir. Pablo nos ha mostrado las consecuencias, hermanos, de la fornicación. La fornicación, hermanos, daña nuestra relación con Cristo. Afecta, hermanos, nuestra comunión con Cristo, afecta nuestra comunión con otros, nos daña a nosotros mismos.
Las consecuencias de la fornicación siempre se van a ver en nuestro mismo cuerpo, en nuestra misma mente, la forma en la que nosotros reaccionamos después. Y Pablo nos ha dicho específicamente de que un cristiano no puede vivir en fornicación. ¿Por qué? Porque es templo del Espíritu Santo. Hemos sido unidos a Cristo, somos uno con Cristo y el Espíritu Santo mora en nosotros. Y Pablo nos ha dicho de que no somos nuestros. En otras palabras, tú no tienes derecho a hacer lo que a ti se te dé la gana con tu cuerpo. Pablo nos dijo eso claramente en versículos 19 y 20, de que o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu. Y hemos mencionado, hermanos, la semana pasada el conflicto que tenían los corintios respecto al concepto del cuerpo. Ellos creían que el espíritu, lo espiritual y lo físico estaban completamente separados y no tenían ninguna comunión o no tenían ninguna relación. Pero no es así, Pablo dice. Pablo más bien nos va a mostrar que lo que hacemos con nuestro cuerpo es una evidencia de lo que pasa con nuestro espíritu. Y más bien por lo que ha sucedido en nosotros, por lo que ha sucedido en nuestro corazón, por haber recibido el Espíritu Santo en nosotros, entonces nosotros más bien tenemos la responsabilidad de utilizar nuestros cuerpos de una manera correcta, de una manera que glorifique a Dios. ¿Por qué? Porque tanto nuestro espíritu como nuestro cuerpo son de Dios. No somos nuestros, hermanos. Y hemos hablado hace 2 semanas, en cierta manera, lo que se conoce en teología como el señorío de Cristo. Cristo es nuestro dueño. Dios mandó a su Hijo para morir por nosotros, para salvarnos, y escucha bien esto, también para comprarnos, para que seamos suyos. Y entonces, si yo soy suyo, resulta que no puedo hacer lo que a mí se me dé la gana con mis ojos, con mis manos, con mis pies, con todo mi cuerpo. Yo no tengo el derecho, yo no tengo la potestad, sino que Él es el que se merece ser glorificado con todo lo que yo soy. Y hermano, esto es muy importante entender, y lo que voy a decir ahora espero que realmente les llame la atención, porque el cristianismo nos muestra de que cuando una persona, la Biblia nos muestra que cuando una persona llega al cristianismo, cuando el evangelio impacta la vida de una persona, escucha bien, el evangelio, Cristo, va a afectar todas las áreas de nuestra vida, todas las áreas de nuestra vida. No puede haber un área en nuestra vida que Cristo no haya afectado. Y dentro de esas áreas van a haber cosas como las que vamos a ver el día de hoy. Nuestra familia, nuestras relaciones interpersonales, nuestras relaciones maritales, nuestra sexualidad, nuestra soltería, etc. Todo eso, Dios, Cristo, debe afectar. Y es por eso que Pablo, inmediatamente después de hablar de que no somos nuestros y no podemos hacer lo que queramos con nuestros cuerpos, porque le pertenecemos a Él y somos templo del Espíritu Santo, y Dios no quiere que vivamos en fornicación, inmediatamente después Pablo va a empezar a hablar del matrimonio, la soltería, la sexualidad, la relación de un hombre y una mujer. Y Pablo va a abordar preguntas que probablemente, o no probablemente, seguramente los corintios le hicieron y le mandaron por una carta. Escucha cómo comienza el capítulo 7, versículo 1. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, dice Pablo. Estas son preguntas que los corintios le hicieron a Pablo. Y son cosas, hermanos, que la verdad mucha gente no se anima a preguntar. Y es un error, porque más bien vemos en la Biblia que los hermanos de Corintio, por más inmaduros que eran, por más hermanos que realmente hicieron renegar al apóstol Pablo, por eso les tuvo que enviar varias cartas, y una de esas cartas se la conoce como la carta severa, pero por lo menos estos hermanos tenían en gran estima a Pablo, de tal modo que le mandaron preguntas acerca de cómo resolver ciertas situaciones. Y estas preguntas tenían que ver, estaban ligadas primeramente, porque es lo primero que Pablo va a abordar en este punto, con el tema del matrimonio, la soltería y la sexualidad. Y entonces Pablo les va a responder esto. Y ahora esto es importante porque la Biblia nos muestra de esta manera que estos temas no tienen por qué ser tabús. No tienen por qué ser temas secretos que solo se hablan detrás de las cortinas o detrás me estoy poniendo simplemente ejemplos, hermanos, para que entiendan de que no son temas los cuales deben tratarse con cuidado, eso sí, deben tratarse con delicadeza completamente, deben tratarse con pureza completamente. Pero no significa que no sean temas de los cuales no podemos hablar. Y como vamos a ver más adelante, hay un libro entero, hermano, que habla de la relación entre un hombre y una mujer. Cantar de los Cantares. Y es un libro sumamente bello y sumamente íntimo, el cual yo recomiendo a las parejas casadas poder estudiar juntos. Entonces, estos son temas los cuales deben tratarse dentro de la iglesia. Y Pablo va a lidiar con estos temas y el día de hoy vamos a empezar a exponer lo que Pablo quiere decirnos acerca de la soltería, el matrimonio y la sexualidad.
Y entonces Pablo comienza diciéndoles esto: en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Ahora aquí, hermanos, voy a hacer una pausa porque tengo que evitar ciertas malas interpretaciones que han habido a lo largo de la historia en este pasaje. Algunos han concluido, escuchando este versículo 1, de que entonces debemos hacer votos de celibato, ¿sí? Como hacen los católicos, por ejemplo. Algunos piensan, y escucha, este es un error. Algunos piensan que las personas que no se quieren casar, los hombres que no quieren tener mujeres, que no quieren tener, perdón, una mujer, una esposa, entonces son más santos que otros. La Iglesia Católica, por ejemplo, venera, ¿no?, a las monjas y a los sacerdotes porque son más santos supuestamente porque han hecho un voto de castidad. Y muchos se basan en este versículo para decir ese tipo de cosas, hermanos, pero no es eso a lo que Pablo se está refiriendo. Pablo aquí no quiere que pensemos, escucha, ni por un momento, de que el matrimonio te hace menos espiritual, de que la intimidad con tu esposa o tu esposo te hacen menos. Pablo no quiere en ningún momento que pensemos esto, sino que Pablo, en el contexto, como vamos a ver más adelante, Pablo está lidiando en un contexto especial en el cual, uno, la iglesia estaba sufriendo persecución, y dos, Pablo va a reconocer, como en ningún otro lugar en el Antiguo Testamento, de que Dios le da un don especial a algunos. El don de la continencia, como voy a explicar más adelante, el don de quedarme soltero y no tener ningún deseo a formar una familia, a tener una pareja, escucha, es un don, es un regalo. Y entonces Pablo está identificando esas cosas y va a identificar esas cosas en este capítulo 7 de 1 Corintios. Pero no es la intención para nada menospreciar el matrimonio o menospreciar la relación entre un hombre y una mujer. Pablo está diciendo, hermanos, que le sería bueno al hombre no tocar mujer cuando está hablando, y vamos a ver eso en las siguientes sesiones, cuando tiene él en mente un don especial que Dios les da a algunos, no a todos, y el tema de la persecución que la iglesia a veces sufre. Entonces hay ciertos momentos en los cuales es mejor, no significa que lo otro es peor, pero es mejor quizás estar soltero, y vamos a hablar de los grandes beneficios de la soltería en su tiempo, ¿sí? Y Pablo nos va a mencionar esto en este pasaje también, o en los siguientes estudios también, en este capítulo. Pero tengo que, hermanos, evitar acá de que utilicemos este versículo para pensar de que el matrimonio es algo bajo, la relación entre un hombre y una mujer es algo sucio. La Iglesia Católica lo ve así. La Iglesia Católica durante la Edad Media, no sé por qué, ellos enseñaban a la gente que, por ejemplo, la relación entre un hombre y una mujer, la relación íntima entre un hombre y una mujer, era algo sucio. Era un mal necesario, decían ellos. Ellos veían la sexualidad y la unión de un hombre y una mujer como algo malo, algo feo, que bueno, es necesario porque los hombres tienen ciertos deseos, pero lo veían como algo malo, pero en realidad no lo es. Es honroso. Es algo que realmente Dios nos ha regalado, y es algo que quiero mostrarles a través de la Biblia en este momento para que no malinterpreten el versículo 1. Cuando Pablo dice que no sería bueno que un hombre no tocara mujer, no se está refiriendo a que el matrimonio es algo malo y a que la sexualidad es algo malo, sino está en el contexto en el cual Pablo va a reconocer un don especial que Dios les da a algunos y la persecución que muchas veces la iglesia sufre. Circunstancias bajo las cuales obviamente es bueno que un hombre o una mujer quizás tengan el don de no casarse o piensen en quedarse solteros por un tiempo. Pero, hermanos, la Biblia, si hay algo que nos deja claro, es la bondad del matrimonio. ¿Y por qué lo menciono como una bondad? La bondad, el don, el regalo es una gracia al matrimonio. ¿Por qué? Porque Dios lo diseñó. Dios lo hizo. Y les ruego, hermanos, que vayan conmigo a Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. Y esto es importante porque pregunta, ¿sí? Y esta pregunta normalmente les hago a las parejas con las que me reúno, a los matrimonios con los cuales nos reunimos. Y capítulo 2 de Génesis, versículo 18. Escucha lo que dijo. Escucha lo que dice. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Hermanos, Dios, si ustedes leen capítulo 1 de Génesis, van a ver de que Dios va a decir, y esto es bueno, y esto es bueno. Capítulo 2, Dios va a decir, esto es bueno, esto es bueno. Pero cuando ve al hombre solo, sin una pareja, Dios dice, un momento, aquí hay algo malo, ¿sí? Y ahora, aquí, hermanos, debemos entrar en el contexto en el que nos encontramos. Pregunta, en el capítulo 2 de Génesis,
¿Ya existía el pecado? Respuesta, no existía el pecado todavía. No existía el pecado. Entonces Dios todavía está creando, está terminando de crear, escucha bien, el paraíso, el Edén. Está terminando de crear ese lugar perfecto para que el hombre habite. Y Dios dice, este lugar no es perfecto, el hombre no va a poder disfrutar del paraíso, escucha bien, a menos de que tenga una esposa, a menos de que tenga una compañera. Y ahora aquí voy a hacer mención a una compañera, porque Dios no le va a dar dos esposas a Adán, ni tres. Nosotros no estamos a favor de la poligamia, para nada, o de la bigamia. Dios le va a dar una compañera. Y esto, hermanos, era parte del paraíso. No, ni se te ocurra utilizar 1 Corintios 7:1 para menospreciar el matrimonio. Porque Dios mismo dice, escucha, el hombre no es bueno que esté solo. Y Pablo no va a contradecir a Dios, hermano. Pablo no va a contradecir a Dios. No va a contradecir lo que Dios ya dice en su palabra. Como dije, Pablo está expresando esas palabras porque tiene otros motivos. Y la Biblia nos muestra una y otra vez de que el matrimonio es un regalo de Dios. La unión de un hombre y una mujer es un regalo. Es parte del paraíso. Es más, una de las formas en las que tú y yo, hermanos, podemos experimentar un poco de lo que era el paraíso al principio, adivina cómo es. Casándonos, teniendo una pareja. Teniendo una pareja con la cual compartamos de manera íntima. Entonces Dios ve al hombre y dice, no es bueno que este hombre esté solo. Necesita a una esposa para que el paraíso esté completo. Qué triste o no la sociedad en la que vivimos, en la que las personas ven el matrimonio como algo feo, algo malo, le llaman matricidio y no te cases porque te van a cortar tus alitas y ya no vas a poder hacer esto o aquello. Para Dios, hermano, el matrimonio era parte del paraíso. Era la forma en la que Dios quería que el hombre disfrute esta tierra que creó para nosotros y para su gloria, para nuestro deleite y para su gloria, como Pablo dice en 1 Timoteo 4. Entonces, hermanos, claramente en la Biblia desde el principio el matrimonio es un regalo de Dios. Y así la Biblia lo va a mostrar a través de la Escritura. Proverbios 18, escucha lo que va a decir. Proverbios 5 primero, déjenme leerles varios pasajes ¿sí? Para que esto quede sumamente claro. Y voy a leer varios pasajes para que nadie, hermano, se le ocurra menospreciar el matrimonio. Lamentablemente esto pasa sobre todo en los jóvenes de nuestra época que no quieren casarse, que esperan mucho para casarse, que para ellos primero está la carrera, el trabajo, el dinero, la casa, el auto, etcétera, antes de casarse. ¿Tú crees que estás disfrutando la vida, hermano, por tener todas esas cosas? Noticia de último momento, no. Y es más, ¿estás haciendo todas esas cosas en vano para disfrutarlas tú solo o tú sola? Dios no quiere que el hombre esté solo, a menos de que te haya dado un don, algo que vamos a hablar en un momento. Pero escucha Proverbios 5, versículo 18 al 20, escucha lo que dice. Sea bendito tu manantial, escucha, y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego en la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Escucha lo que Dios dice, alégrate con la mujer de tu juventud. Dios mismo expresa a través de Salomón, el hombre más sabio en el Antiguo Testamento, de que el matrimonio, y Salomón específicamente aquí está mencionando la relación íntima que tiene un hombre con su esposa, o una mujer con su esposo. Y Salomón lo expresa como una delicia, como algo que realmente nos trae gozo y alegría, que nos trae placer, hermano. El placer dentro del matrimonio es correcto. El placer fuera del matrimonio es sucio, nos contamina, nos deprime, nos enferma, nos arruina. Pero Dios ha creado el placer sexual para que se disfrute dentro del matrimonio. Y entonces Salomón le dice a su hijo, recréate, alégrate, gózate con la mujer de tu juventud. Escucha lo que Proverbios 18, versículo 22 va a decir. Proverbios 18, versículo 22. El que haya esposa, ¿qué dice? Haya el bien y alcanza la benevolencia ¿de quién? De Jehová. Dice, el que haya esposa ha hallado el regalo de Dios, un regalo de Dios.
Y hoy día voy a argumentar, hermanos, algo que muchas veces he mencionado quizás, pero que después de Cristo, hermano, el mayor regalo que Dios puede darte es una pareja. No sé si sabías eso, ¿sí? Después de Cristo, el Evangelio, la salvación, lo más grande, el mayor regalo y la mayor alegría para un hombre o para una mujer es tener una pareja. Y no valoramos eso, hermanos. Lamentablemente dentro de la iglesia incluso a veces los matrimonios piensan que el mayor regalo que Dios les da son los hijos. Los hijos también son un regalo. Salmo 127 dice que son un regalo. Pero son un regalo, hermano, temporal. Ellos están un tiempo con nosotros y se van. El regalo que Dios le da a un hombre o a una mujer hasta el final de sus días es tener una pareja. Es tener a alguien con la cual pueda gozarse, pueda alegrarse, pueda disfrutar, pueda encontrar el placer que necesitamos. Escucha lo que va a decir Salomón una vez más en Eclesiastés. Escucha, Salomón que va a decir, escucha, todo es vano, todo está mal, pero Salomón va a decir que hay algo que es interesante. Capítulo 9 de Eclesiastés, versículo 9. Goza de la vida con la mujer que amas. Escucha lo que dice. Goza de la vida con la mujer que amas. Y Salomón le está escribiendo a los jóvenes. Le está escribiendo a los jóvenes. Eso lo entendemos al capítulo 12 de Eclesiastés, cuando Salomón le va a pedir, acuérdense de Dios desde su juventud. Y en tu juventud, dice Salomón, goza de la vida con la mujer que amas. No con cualquier mujer, sino con la mujer que amas. Todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol. Todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Uno de los grandes deseos, hermanos, de un varón, y de una mujer también, sí, pero del varón específicamente, que normalmente somos los que salimos a trabajar, debería ser terminar el trabajo, volver a nuestra casa, ¿para qué? Para gozarnos y alegrarnos y disfrutar de nuestra esposa. Y les animo a tomar eso muy en cuenta, hermanos, porque algunos salen del trabajo, vuelven a sus hogares, ¿para qué? Para supuestamente disfrutar de la televisión o del entretenimiento o del fútbol o de cualquier cosa. No estoy satanizando esas cosas, hermanos, tienen su momento. Pero realmente lo que un hombre debería desear es gozarme con mi esposa. Eso es lo que Dios me ha dado para disfrutar en esta vida. Entre tanta maldad, entre tanto pecado, entre tantos problemas, Dios me ha dado una mujer con la cual pueda disfrutar, el lugar donde yo pueda alegrarme con ella. Y es así como Salomón lo presenta acá. Y algunos de ustedes van a decir, pero quizás, como vamos a ver también, hermanos, en el libro de 1 Corintios, pero quizás la persecución, no la persecución, pero tal vez si las cosas están mal en la nación, sería bueno no casarse, algunos de ustedes van a decir. Tal vez no sería bueno casarse porque la economía anda mal y el gobierno y el socialismo, etcétera. Tal vez no sería buena idea casarse. Escucha lo que Dios le va a decir al pueblo de Israel en el capítulo 29 de Jeremías, versículos 6 y 7. Al pueblo de Israel que escucha, es un pueblo que iba a vivir en cautiverio, como esclavos bajo el dominio de los babilonios. El pueblo judío que iba a vivir en cautiverio por los babilonios, sufriendo bajo el dominio de Nabucodonosor y los que iban a llegar después de él. Y escucha lo que Dios le va a decir al pueblo de Israel. Jeremías 29, versículos 6 y 7. Casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas. Y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. En medio de la convulsión social, en medio de estar en cautiverio, Dios le dice al pueblo de Israel, cásense, cásense. Otra cosa, hermanos, es lo que vamos a ver en 1 Corintios, la persecución contra la iglesia. Eso es otra cosa, que como Pablo nos va a decir, deberíamos considerar que si la iglesia está pasando sumamente mucha persecución, ahí sí deberíamos considerar tal vez quedarnos solteros por un tiempo más extenso. Pero si no hay persecución, no importa la convulsión social, no importa el gobierno, no importa nada, Dios les dice, cásense, porque eso les va a traer alegría. Eso les va a traer alegría. Salomón va a decir, dos siempre son mejor que uno, y se acompañarán, y se levantarán, y se calentarán en la noche, incluso va a decir Salomón, Eclesiastés 4, versículos 6 y 7.
Entonces, hermanos, con todas estas cosas creo que es bastante claro de que Dios en ningún momento quiere que veamos de manera con desprecio el matrimonio o la relación de un hombre y una mujer. Si no, hermanos, realmente debemos honrar eso. Y si son solteros, deberían desear eso. Si por algún motivo todavía estás soltero o por algún motivo otra vez estás soltero por diferentes razones, las cuales vamos a hablar también en 1 Corintios 7, la Biblia dice deberías desear tener un compañero o una compañera, tener una ayuda idónea, tener un hombre que te ame como Cristo, que te cuide, ser un matrimonio en el cual te alegres todos los días y te goces. Y si esto no es suficiente, hermanos, les animo a leer Cantar de los Cantares. Como ya lo he adelantado, Cantar de los Cantares es un libro explícitamente, hermanos, dedicado a la relación de un hombre y una mujer, para mostrarnos cuán bella es la relación de un hombre y una mujer, y cómo dentro del matrimonio es bello que el hombre y la mujer disfruten de su sexualidad, disfruten de este regalo que Dios nos dio, que se le llama la sexualidad, la unión íntima entre un hombre y una mujer, que no es solo para reproducirnos, no es solo para tener hijos, sino realmente es para disfrutar de esta vida, con la mujer que amamos, como hemos leído en Eclesiastés capítulo 9, versículo 9. Entonces, Cantar de los Cantares es otra evidencia, hermanos, de que el matrimonio no puede ser subestimado, no puede ser menospreciado. Efesios 5, hermanos, escucha lo que Pablo va a decir, y vamos a hablar bastante de Efesios 5 en estas sesiones, porque en Efesios 5 Pablo va a decir algo realmente tremendo, que Pablo lo va a expresar como un misterio. Escucha Efesios 5, versículo 32. Pablo va a decir, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿A qué misterio Pablo se está refiriendo en este punto? Pablo está hablando, hermanos, en el contexto del matrimonio y de cómo el matrimonio entre un hombre y una mujer debe representar el evangelio. El hombre debe amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia. La esposa debe sujetarse a su esposo como la iglesia se sujeta a Cristo. Y deben ser uno. Y el hombre debe cuidar, proteger, sostener, proveer para su esposa. Así como Cristo cuida, provee, sostiene a su iglesia. Y luego Pablo dice, grande es este misterio. Grande. ¿Qué misterio Pablo se está refiriendo? Hermano, en el Antiguo Testamento, a pesar de todos los pasajes que les he dado que muestran que el matrimonio es algo honroso y bello, en el Antiguo Testamento, si había algo que no se sabía, es que el matrimonio tenía la intención de reflejar el Evangelio, de reflejar a Cristo. El matrimonio y la familia tienen la intención, el propósito dado por Dios, de ser un ejemplo vivo del Evangelio. Un lugar donde está bien, nosotros predicamos a Cristo con nuestras bocas, pero la familia es un lugar donde se debería ver a Cristo, en el esposo, en la esposa, cómo nos sacrificamos los unos por los otros, cómo el hombre da la vida por su esposa. Y Pablo dice, este es el gran misterio, de que Cristo y la iglesia son representados en este mundo por la familia cristiana, por la unión entre un hombre y una mujer. Y por eso es tan terrible, hermanos, que cuando las personas se unen en matrimonio, luego se desarma. ¿Por qué? Es terrible. Y yo sé que es por causa del pecado y vamos a hablar del divorcio. Hay motivos por los cuales la Biblia permite el divorcio. Vamos a hablar de eso la próxima semana. Pero es triste. ¿Por qué? Porque esa no es la forma en la que Dios quiso que se forme una familia. Ese no es el propósito. Sino el propósito de Dios es que se represente el Evangelio. Entonces, hermano, jamás menosprecies el matrimonio. Joven, deberías estar buscando casarte, como vamos a ver más adelante. Los solteros o solteras que por algún motivo Dios te ha vuelto a poner en esta situación, está bien que pienses una vez más en casarte. ¿Por qué? Porque el matrimonio es algo honroso, es algo bello, que por el pecado y por la incredulidad de muchos, obviamente se destruye, se desarma y todo eso. Pero en el contexto cristiano no debería ser así. Entonces, con todo esto, hermanos, quiero ayudarles a evitar de que ustedes piensen de que Pablo, cuando dice que le sería mejor al hombre no tocar mujer, está diciendo que el matrimonio es algo para despreciar. Jamás. Y voy a explicar eso más adelante, aunque ya me he adelantado, de que Pablo está diciendo esas cosas, porque Pablo está reconociendo de que existe un don especial que Dios le da a algunos, y segundo, de que a veces la iglesia está pasando persecución.
Dos motivos, únicos motivos, por los cuales una persona debería considerar mantenerse soltera. Los únicos dos motivos. Y es lo que Pablo se refiere en el capítulo 7, versículo 1, y es algo que vamos a ver más adelante, ¿sí? Y Pablo, escucha, sabe de que el hombre tiene la necesidad de unirse a una mujer, igual la mujer a un hombre. Tenemos esa necesidad. Dios nos ha creado, escucha, para tener una pareja, no para estar solos. Por eso ya he mencionado Génesis 2:18, donde Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y Pablo sabe eso. Por eso, a pesar de que por dos motivos, los cuales los vamos a estudiar más adelante, le dice a los varones, sería bueno que el hombre no tocara mujer. Escucha lo que va a decir en el versículo 2. Pero por causa de la fornicación, de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Pablo sabe, hermanos, de que hay un deseo en el hombre como en la mujer. Hay un deseo. Ese deseo, hermanos, normalmente se despierta a los 14 años, normalmente en los hombres antes que en las mujeres quizás. Y es el deseo de tener una pareja. Es el deseo de unirme a alguien del sexo opuesto. Y tengo que hacer énfasis en eso, el sexo opuesto. Todo lo demás, el homosexualismo, el LGBT y esas aberraciones son algo que Dios abomina. Pero, hermanos, el hombre por naturaleza tiene la necesidad de unirse a una mujer. La mujer tiene la necesidad de unirse a un varón. A menos, como dije, que Dios te haya dado un don especial, que vamos a hablar de eso en el versículo 7. Pero Pablo dice que por causa de la fornicación, hermanos, nosotros necesitamos tener una pareja. Necesitamos casarnos para tener intimidad, para todo lo que he visto en el Antiguo Testamento, todo lo que les he leído. Alegrarnos con la mujer de nuestra juventud, gozarnos con la mujer que amamos. Eso es algo que necesitamos. Pero Pablo sabe de que si no estamos casados, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a fornicar. Y esto es lo grave, como ya les he mostrado. Tú fornicas, hermano, fuera del matrimonio y es algo terrible que trae tremendas consecuencias. Terribles consecuencias. Yo conozco, hermanos, historias de personas que fornicaron antes del matrimonio, cayeron en pecado. No todos les pasa eso. Pero, hermanos, la mayoría de las parejas terminan mal. Terminan muy mal. Las mujeres terminan abandonadas, con hijos a veces. Es triste y es causa del pecado. Tú, hermano, fornicas antes del matrimonio, es algo realmente horrible. Pero dentro del matrimonio no lo es. Y Pablo sabe eso. La solución para no caer en fornicación, hermano, no es la única solución. Nuestra solución máxima es, hermano, que Cristo sea nuestro dueño, que Cristo sea el que nos satisfaga. Esa es la solución primaria. Pero otra solución que Dios nos da para no caer en fornicación, ¿cuál es? Casarnos. Casarnos. Es por eso que las confesiones antiguas y los teólogos de la antigüedad van a reconocer esto. De que el matrimonio, aparte de ser un deleite y un gozo, un regalo de Dios para nosotros, es algo que Dios, escucha bien esto, utiliza para santificarnos. Porque dentro del matrimonio la relación sexual no es pecado. No es pecado, más bien es algo bello, que incluso representa la unión de Cristo con su iglesia. Entonces es algo realmente bello y muy honroso. Escucha, por eso el autor de Hebreos va a decir esto. Hebreos capítulo 13, si no me equivoco es el versículo 4. Hebreos capítulo 13, versículo 4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Escucha ese contraste. Los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. El mismo autor de Hebreos que dice que Dios es fuego consumidor. ¿Sí? Va a decir los fornicarios y los adúlteros, Dios los va a juzgar, pero honroso es el matrimonio. Tú fornicas fuera del matrimonio, hermano, es terrible. Destruyes tu familia, te destruyes a ti mismo, es grave. Pero cuando la relación sexual se da en el matrimonio, no es algo feo, no es algo pecaminoso, no es algo que te va a dejar manchado o sucio, no es algo que te va a causar depresión o etcétera, sino es algo bello. Es algo, incluso Pablo lo menciona acá, como necesario. Por eso, en lugar de fornicar, en lugar de caer en pecados sexuales, que no siempre, hermano, es ir y tener una intimidad ilícita con una mujer o con un hombre antes del matrimonio. También esto tiene que ver con la pornografía, también esto tiene que ver con cualquier desviación sexual, hermano.
Entonces, antes de hacer eso, Pablo dice, cásense. Y esto es algo que Pablo va a repetir hasta el versículo 9. Cásense. Cada uno, escucha lo que dice, tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Cásense. Dios va a usar el matrimonio para mantenerlos, escucha, puros. Puros. Dios va a usar el matrimonio para mantenerlos puros, para alejarlos de la fornicación. Porque necesitamos, como ya dije, por diseño, tener una pareja. Por diseño necesitamos tener las mujeres un hombre, los hombres una mujer, con la cual alegrarnos y gozarnos y disfrutar y complacernos, como vamos a ver más adelante. Y por eso Pablo dice, y se acuerdan, versículo capítulo 6, Pablo está hablando de la fornicación. Pablo dice, aquí está la solución. Aparte de Cristo y de que Cristo nos satisfaga y que Cristo es nuestro dueño y el Espíritu Santo está en nosotros, Dios te quiere dar una esposa. Y Pablo, escucha, aquí dice Pablo, tengan, este es un mandamiento, ¿sí? Esto no es opcional. Si Dios no te ha dado el don de continencia, hermano, tienes que casarte. No es opción quedarse soltero, ¿sí? Y esto es algo que realmente les llamo a considerar, sobre todo a los jóvenes. Pablo dice, tengan su esposa, las mujeres tengan su esposo. Esto es un imperativo. No es solo una opción esto. Es tengan su esposa. Antes de caer en inmoralidad. Antes de arruinar tu vida y arruinar tu matrimonio. Antes del matrimonio con pornografía, con masturbación, con todas las desviaciones sexuales que en nuestra época se muestran. Antes de arruinarte con la fornicación, cásate, dice Pablo. Tenga su esposa. Ten tu esposo. Dios ha creado el matrimonio para que ahí, hermanos, disfrutemos de la sexualidad, disfrutemos de nuestra esposa o de nuestro esposo en el caso de las mujeres. Y entonces Pablo dice, por causa de las fornicaciones, por causa de que el hombre tiene este deseo, y es un deseo lícito, pero si no se casa va a pecar, pero si te casas ya no es pecado, ya no es pecado, es algo bello. Y entonces Pablo dice, tenga cada uno su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Y ahora Pablo, después de hablar de esto, probablemente respondiendo algunas preguntas que los corintios tenían, ahora Pablo nos va a hablar de los deberes conyugales. Los deberes conyugales. Cuando te casas, ¿cuáles son tus deberes? Hay muchos deberes y podemos hablar de eso en Efesios 5, en Colosenses 3, podemos hablar de eso en Deuteronomio, en Levítico, podemos hablar de eso en Génesis. Hay muchos lugares donde podemos hablar de los deberes conyugales. Pero aquí Pablo específicamente va a lidiar con el tema de la sexualidad dentro del matrimonio. El lugar donde la sexualidad, la unión íntima de un hombre y una mujer es algo bello, es algo lícito, es algo honroso, como he leído en Hebreos 13. Y Pablo va a decir de que cuando nos casamos tenemos ciertos deberes, escucha. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Y Pablo está hablando, hermanos, de la unión íntima. Eso es un deber dentro del matrimonio y eso es interesante, hermanos. Porque el sexo dentro del matrimonio no es una opción, dice Pablo, es un deber. Y la palabra deber ahí es la palabra ofeilete en el griego, que hace referencia, hermano, a una obligación. Y esto ya estoy ahora hablando a los casados, a los solteros para que sepan, hermanos, lo que es el matrimonio. Pero a los casados esto es de suma importancia. Dios le dice, es su deber, ¿sí? Es su deber complacer a su pareja. Es tu deber complacer a tu pareja. No es una opción. No es si quieres, no es si no quieres, no es si tienes ganas, no tienes ganas. Es tu deber, dice Pablo, tanto a los hombres como a las mujeres. Cuando te casas es tu deber complacer a tu pareja. Y es como dije, la palabra deber ahí, Pablo está usando una palabra que se refiere a una deuda que nosotros tenemos. Como cuando tienes una deuda con el banco, ¿verdad? Que tienes que pagar. No tienes opción, no tienes plazos. Pablo nos dice, eso es lo que debe suceder en el matrimonio. Y hermanos, muchos matrimonios son destruidos, como vamos a mostrar más adelante en el versículo 5. Muchos matrimonios son destruidos porque no se cumple ese deber. No se cumple ese deber. Las mujeres a veces utilizan el sexo para como
como un medio de manipulación. Entonces yo te complazco si es que me das esto, me das aquello, o si estoy enojada, no. Los hombres igual. Y no es así, Pablo dice. La relación entre un hombre y una mujer dentro del matrimonio es un deber el complacernos. Es más, Dios nos ha dado el matrimonio, hermano, para que complazcamos a la otra persona. No para buscar yo ser complacido en ella, sino yo buscar complacerla. Yo buscar satisfacer sus necesidades, igual que ella a mí. Y es esa la forma en la que Pablo presenta esto. Y esto es muy importante para los que ya están casados. Algo que realmente va a dañar tu matrimonio, y hermano, escucha bien esto, podría llegar a destruirlo. Es no cumplir este deber conyugal. Es no cumplir el hecho, lo que hemos leído en Proverbios. En el caso de las mujeres, que tu esposo no se complazca con tus caricias y tu cariño y tu amor. Y en el caso de los hombres igual. Esto podría llegar a destruir tu matrimonio. Y esto es importante, hermanos, porque muchas personas, cuando nacen sus hijos, cuando tienen hijos, empiezan a descuidar eso. Empiezan a descuidar el hecho de que yo estoy para complacer a mi esposa y la esposa está para complacer a su esposo. Y es nuestro deber. Entonces yo quiero verme bien para mi esposa debería quererse ver bien para mí, porque está hecha para mí y yo estoy hecho para ella. Y es así, hermanos, y esto es muy interesante, ¿sí? Porque antes de casarse, hermanos, todas las desviaciones sexuales, puede ser la fornicación, la fornicación, el homosexualismo, la pornografía, todas esas cosas, hermanos, escucha, están basadas en el egoísmo de hombres o mujeres que solo se quieren satisfacer a ellos, ¿sí? La relación íntima fuera del matrimonio es para eso. Es solamente porque quiero satisfacerme y complacerme yo. Y ya. En el caso de la fornicación, porque no quiero tener ninguna responsabilidad, entonces fornico antes de casarme, tengo relaciones sexuales con una mujer. ¿Y es por qué? Porque me quiero complacer a mí. Los hombres que ven pornografía fuera del matrimonio, ¿es por qué? Porque se quieren complacer a ellos. Pero el matrimonio lo cambia. Porque el matrimonio, dice Pablo, no se trata de ti, sino se trata de tú dar a otro. Y es así como ha sido hecha la sexualidad en la Biblia. Para uno dar al otro. No buscar sacar del otro, sino dar al otro. Y Pablo lo presenta aquí de manera explícita. Y Pablo les dice, ustedes cumplan. Y este es un imperativo. Y este verbo de cumplir, de pagar esta deuda, es un imperativo en tiempo presente. Lo que significa que tiene que ser algo continuo. Es algo continuo. No hay, como vamos a ver, Pablo nos va a decir de que podría haber pequeños lapsos de tiempo en los cuales quizás decidan no tener relaciones sexuales. Pero eso no es lo normal, dice Pablo. Y tiene que ser muy pequeño ese lapso de tiempo. ¿Por qué? Porque es un deber que tenemos. Y esta deuda que tenemos con nuestro cónyuge es algo que tenemos que pagar continuamente. Continuamente. Y como ya he mencionado, hermanos, la relación sexual es para entregarme al otro, para yo buscar satisfacer al otro. No es para la autosatisfacción o autogratificación, sino es para satisfacer al otro. Así como Cristo entregó todo para el bien de su iglesia, la relación sexual entre un hombre y una mujer debería representar eso. El hombre dándose para satisfacer a su esposa, la esposa para satisfacer a su esposo como un deber que tienen. No es una opción. No es una sugerencia, aquí estamos topándonos con mandamientos. Y una vez más, hermanos, yo sé que muchos de ustedes están con sus caras de sorpresa porque uno no se espera de que la Biblia capaz hable de ese tipo de cosas, pero las habla. Porque Cristo está llamado, hermanos, a afectar cada área de tu vida. Y escucha bien esta parte, hermanos, porque si no guardas realmente lo que dice acá, vas a destruir tu matrimonio. Te puedo asegurarlo. Te lo puedo asegurar. Y yo he visto ese tipo de casos. Mujeres, hombres que dejan de cumplir su deber y su matrimonio se desintegra. Se desintegra. Caen en adulterio, caen en fornicación, etc. Y se desintegra. Entonces esto, hermanos, es un mandamiento. Por eso Pablo lo presenta como un mandamiento. Este es el deber conyugal que tiene un hombre y una mujer hacia su esposo. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Escucha, porque no eres tuyo, no eres tuyo.
le perteneces a otro. Cuando te casas, tu cuerpo le pertenece a la otra persona. Escucha el versículo 4. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Y ahora, aquí, hermanos, escucha bien lo que Pablo está mostrando. No está diciendo que el hombre tiene que someter a la mujer, no. Pablo está diciendo, tú como hombre ya le perteneces a tu esposa. Tu cuerpo no es tuyo. Por lo tanto, tú no puedes hacer lo que tú quieras con tu cuerpo. Le pertenece a tu esposa. Igual a las esposas, tu cuerpo le pertenece a tu esposo. Y eso es el matrimonio, hermanos, escucha bien esto. Una entrega total y completa hacia otra persona. Total, completa, a tal grado que mi cuerpo, dice la Biblia, le pertenece a mi cónyuge, le pertenece a mi esposa, o en el caso de las mujeres, a sus esposos. Pablo dice, escucha, la mujer no tiene potestad, el hombre no tiene potestad sobre su propio cuerpo. La palabra potestad significa soberanía, dueños, el ser dueños. Hermanos, en esta época las feministas, ¿se acuerdan su eslogan? Mi cuerpo, mi decisión. No, no es así. Si estás casada, no es tu cuerpo. Si eres cristiana, primero es de Cristo, como hemos visto el anterior pasaje, y segundo es de tu esposo. Y a los varones igual. Primero tu cuerpo es de Cristo, y segundo lugar es de tu esposa. Entonces mi cuerpo está hecho ¿para qué? Para darle placer a mi esposo, a mi esposa. ¿Sí? Y hermanos, esto es clave, sí, porque lamentablemente también se ve esto dentro de las iglesias y en la sociedad esto es normal, ¿sí? Pero la mujer y el varón, escucha, antes de casarse se quieren ver bien o no para su novio o su novia. Y eso es típico ver eso, ¿sí? Entonces quieren verse bien y van al gimnasio y se cuidan y las mujeres se mantienen en forma, etcétera, porque quieren ¿qué? Por su novio, ¿sí? No te has casado todavía, pero ya quieres gustarle a tu novio, porque quieres mostrarle, no, obviamente en el contexto cristiano, no de manera sensual, pero quieres verte bella y quieres verte guapo para tu futura esposa, ¿sí o no? Eso pasa antes del matrimonio. Pero ¿qué es lo que sucede dentro del matrimonio? Y esto es triste. Y es porque no se entiende este versículo. Se casan y entonces la mujer ya no le interesa arreglarse, ya no le interesa verse bella para su esposo, ya no le interesa verse atractiva para él. El marido igual, ya no le importa verse guapo, verse bien. No, hermano, eso es un error, porque tu cuerpo ha sido creado para el otro, para que el otro lo disfrute. Tu cuerpo, hermano, ha sido creado para que tu esposa lo disfrute. El cuerpo de la esposa ha sido creado para que su esposo lo disfrute. Y escucha cómo lo va a mencionar Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 16. Y hermanos, es un libro poético, ¿sí? No es un libro inmoral, no es un libro sucio, es un libro realmente bello y poético. Y escucha lo que va a decir la Sulamita, que es la mujer de Salomón. Escucha lo que va a decir esta mujer. Cantar de los Cantares 2, versículo 16. Desde el versículo 15. Entonces dije yo en mi corazón, ¿cómo sucederá al necio me sucederá también a mí? Perdón, estoy en Eclesiastés, estoy leyendo otra cosa. Cantar de los Cantares 2, versículo 16. Escucha lo que dice. Mi amado es mío y yo soy suya. Él apacienta entre los lirios hasta que apunte el día y huyan las sombras. Está hablando de manera poética, ¿sí? Vuélvete, amado mío, sé semejante al corzo o como el cervatillo sobre los montes de Beter. Es un libro sumamente poético, hermano, que está utilizando expresiones conocidas en aquella época, ¿sí? Expresiones que eran conocidas para aquella época. Y escucha lo que dice la Sulamita, la mujer aquí. Dice, mi amado es mío, ¿sí? Y cuando tú ves al amado de la Sulamita en Cantar de los Cantares, hermanos, la Sulamita lo ve como un galán, ¿sí? Como el hombre más guapo. No sé si Salomón haya sido tan guapo, pero la Sulamita lo ve así. Y Salomón igual a la Sulamita, igual, ¿sí? Y la Sulamita entiende, yo soy suya y él es mío, para que disfrutemos el uno del otro. Y como dije, hermanos, esto tiene que tomarse en cuenta en ese aspecto. Ustedes vean a la mujer virtuosa de Proverbios 31. Es una mujer, hermanos, que
hace tantas cosas, hasta hace negocios, ¿sí? Cuida de sus hijos, cuida de su casa, da de comer a todos, hace negocios en el pueblo, pero es una mujer que busca verse bella para su esposo. Hermano, una mujer que no entiende que su cuerpo ahora es de su esposo, es esa mujer que no le interesa verse bella para su esposo. Y luego las mujeres se quejan de que su esposo ve otras mujeres. Ahora, no estoy para nada, hermanos, por si acaso, no estoy para nada justificando el adulterio o la inmoralidad de los hombres, para nada. Eso es pecado y es de condenar, como ya hemos leído en Hebreos. A los fornicarios, a los adúlteros, Dios los va a juzgar. No estoy justificando para nada eso. Pero hermanos, la esposa, también como el esposo, nosotros deberíamos buscar vernos bellos porque estamos creados, hemos sido hechos para Cristo. Y cuando nos casamos, para nuestro cónyuge. Yo soy para ella, entonces quiero verme lo mejor para ella. Quiero que mi cuerpo realmente sea algo que ella pueda disfrutar. Que ella pueda disfrutar. Y lo mismo la mujer hacia el varón. Y yo les aseguro, hermanos, que un matrimonio en el cual el varón, tanto como la mujer, entienden esto, lo que Pablo está diciendo, de que yo soy tuyo, tú eres mía, mi cuerpo es para ti, y quiero que se vea bello y quiero que tú lo disfrutes. Yo les puedo asegurar de que ese matrimonio permanece, ¿sí? Y de muchos problemas se evitan. Porque la Biblia nos da el diseño de cómo funciona el matrimonio. Hermano, el matrimonio no ha sido creado por el hombre, ha sido creado por Dios. Y en este tipo de pasajes Dios nos está diciendo cómo funciona el matrimonio, cómo realmente va a funcionar de manera correcta. Y entonces Pablo le dice, versículo 4, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. No eres dueña de tu propio cuerpo es para él. Al mismo tiempo va a decirle, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su cuerpo, sino la mujer. Y hermanos solteros, es eso lo que ustedes tienen que tomar en cuenta cuando están pensando dar el paso al matrimonio, que es muy bueno y que mientras antes posible mejor. Es eso lo que significa el matrimonio, entregarme al otro. No ver qué puedo recibir del otro, sino entregarme completamente a la otra persona, para su felicidad, para su gozo, para su alegría, para su placer. ¿Sí? Ahí está. Y se dan cuenta, Dios crea la sexualidad, la unión íntima de un hombre y una mujer, y es realmente bello y placentero dentro del matrimonio cuando se siguen estos parámetros. Y cuando tanto la mujer como el hombre entienden esto. Entre los puritanos, y esto es interesante, esta es una historia muy interesante, hermanos, porque cuando hablamos de los puritanos, nos imaginamos personas súper aburridas y legalistas y que no se ríen, ¿no? Ni nada. No eran así los puritanos. Y para los que no conocen a los puritanos, les animo a buscarlos. No eran hombres perfectos, pero eran cristianos protestantes realmente de admirar, hermanos. La mayoría de los puritanos que yo he podido leer o conocer, no en persona, obviamente, pero al leer sus biografías, eran hombres realmente extraordinarios y mujeres también, ¿sí? Pero hay algo interesante dentro de estas comunidades puritanas en Estados Unidos, ¿sí? Y era de que ellos tomaban tan en cuenta esto, hermanos, y a los puritanos que se los ataca de ser fríos y legalistas y que no se ríen y que no disfrutan de la vida. Hermanos, a los hombres que no complacían a sus mujeres, se los disciplinaba en la iglesia. No vamos a llegar a esos extremos para nada, hermanos, ¿sí? Pero se los disciplinaba. Se escucha una historia de un hombre en una iglesia puritana, el cual este hombre no había tenido relaciones sexuales con su esposa por 1 año. ¿Y qué hizo la iglesia? Lo confrontó como un pecado sumamente grave. ¿Por qué es grave? Es pecado. ¿Por qué? Por lo que vamos a ver en el versículo 5. Escucha lo que Pablo dice. No os neguéis el uno al otro. Este es un mandamiento, hermano. Es un mandamiento. No es una sugerencia. Esto es un mandamiento. No se nieguen. Aunque no tengas ganas, si tu esposa quiere satisfacerse contigo, tú debes estar dispuesto. Lo mismo en viceversa. Lo mismo viceversa. Lo mismo si el hombre quiere satisfacerse y gozarse y alegrarse con su esposa. Pablo dice, no se nieguen. No se pueden negar. Porque no eres tuya, porque no eres tuyo. Ahora son uno. Le perteneces a tu esposo o le perteneces a tu esposa en el caso de los varones. Entonces Pablo aquí da un mandamiento, no se nieguen. Ahora, aquí Pablo va a dar solamente una excepción. Y escucha muy bien esta excepción por la cual un hombre y una mujer podrían quizás decidir por un tiempo
un matrimonio, ¿sí? Me estoy refiriendo a un matrimonio. Un matrimonio, ¿por qué podrían decidir por un pequeño lapso de tiempo tal vez no tener relaciones sexuales? Escucha lo que Pablo debe decir. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo. Ahora, esto es importante, ¿sí? Porque es que este algún tiempo es un tiempo corto. Es un tiempo sumamente corto. Sumamente corto. Es más, Pablo va a utilizar la palabra kairos para tiempo y no cronos. No es algo, hermano, que tú planificas, ¿sí? Así de cada año, en mayo, con mi esposa no tenemos relaciones sexuales. No, no haces eso, dice Pablo. Esto es kairos, son momentos que se dan por algún motivo. El motivo específicamente acá es esto. A no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración. Pablo dice, para dedicarse más al Señor, para dedicarse a orar más de lo que ya normalmente oras, y que tal vez quieres orar tanto que no te alcanza el tiempo para estar con tu esposa, entonces en ese caso, dice Pablo, se pueden dar un pequeño lapso de tiempo, ¿sí? Y esto, pero escucha lo que Pablo va a decir, de mutuo consentimiento. Esto no es algo que el hombre puede imponer, ni tampoco es algo que la mujer puede imponer. Ni la mujer ni el varón pueden imponer la continencia en su familia, en su relación de pareja, ¿sí? Tú no le puedes imponer a tu esposa, sabes, no vamos a tener relaciones sexuales. La mujer no le puede imponer a su esposo eso tampoco, dice Pablo. Sí, pero si deciden separarse un tiempo, no separarse en el sentido de que mi esposo se va a ir a otra casa, ¿sí? Sino no tener relaciones sexuales por un tiempo, Pablo dice esto es de mutuo consentimiento. Y la palabra mutuo consentimiento en realidad en el griego es una sola palabra que significa, escucha, dos personas que están cantando a la misma voz, como cuando dos personas están cantando en la misma nota. ¿Sí? No están desafinando, una no está yendo por un lado, la otra por otro lado, no, están cantando a una sola voz, al unísono, como diríamos en términos musicales. Entonces, si resulta que los dos concordamos y decimos, ¿sabes? Nos daremos este día o 2 días o ya, digamos, una semana para no tener relaciones sexuales porque queremos dedicarnos más a la oración, al servicio, etcétera, puede darse, dice Pablo. Está bien, esa es una excepción. Pero escucha lo que Pablo va a continuar diciendo. Para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno. Pablo está aquí con una actitud de urgencia, hermano. Está bien, Pablo dice, podría darse la circunstancia por el Señor, por el servicio del Señor, por la oración, que quizás por algún motivo tengan que separarse por un tiempo. A veces eso pasa, por ejemplo, con los pastores que viajamos, estamos 3 días afuera predicando, etcétera. Entonces, por mutuo acuerdo, quedamos con mi esposa esos 3 días, no nos vamos a poder ver. Bueno, es algo que sucede. Pero Pablo dice, y aquí está utilizando, hermanos, frases de urgencia, ¿sí? Volved a juntaros. Y esa palabra juntar no significa vuelvan a la misma casa, ¿sí? Sino vuelvan a unirse sexualmente. No se separen mucho tiempo. Nosotros tenemos necesidad, hermanos, de unirnos íntimamente con una persona. Es una necesidad. Ahora yo sé que esa es una necesidad temporal porque en el cielo no va a haber esa necesidad. Y yo sé que mientras avanzan los años, las mujeres, tanto como los varones, ya baja, ¿sí? Ese deseo. Está bien, sucede. Pero mientras podamos y estemos casados, Pablo dice, no se nieguen. Y si se van a separar por un pequeño lapso de tiempo, no van a tener relaciones sexuales, que no sea mucho tiempo, júntense pronto. Y ahora aquí está el porqué, escucha Pablo, escucha lo que dice Pablo. Para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Escucha, Pablo habla de nuestra incontinencia. Pablo sabe, y escucha muy bien esto, Pablo sabe que cuando hablamos del deseo sexual, hermano, es algo que no podemos controlar. Por eso Pablo nos dijo en 1 Corintios 6, de que apenas se da la posibilidad de fornicar del pecado, huyamos, porque no podemos controlarlo. Es un deseo muy fuerte en el hombre y también en la mujer, especialmente en los varones. Es un deseo sumamente fuerte, sumamente fuerte. Y entonces Pablo dice, yo por su incontinencia y porque Satanás está rondando, como Pedro dice, 1 Pedro 4.8, ¿qué dice 1 Pedro 4.8? Que Satanás está como león rugiente viendo a quién devorar. Entonces Pablo dice, júntense, ¿sí? Porque si resulta que tú, hermana,
¿sí? Fuerzas a que tu esposo esté tiempo sin poder unirse y satisfacerse en ti, Satanás lo va a tentar a hacerlo con otra mujer. Te lo puedo asegurar. Te lo puedo asegurar porque Pablo nos menciona eso acá. El adversario está ahí rondando. Y si resulta que tu esposo tiene ese deseo, que es lícito tener ese deseo, no es algo malo, es algo bueno dentro del matrimonio. Pero la esposa no quiere satisfacerlo, Satanás lo va a tentar. Y lo mismo puede pasar con la mujer. Entonces el hombre no está cumpliendo su deber, no está cumpliendo su deber con su esposa. ¿Qué es lo que puede pasar? Satanás va a tentar a esa mujer. Y es ahí donde se dan los adulterios. Es ahí donde se dan los engaños. Es ahí donde aparecen amantes. Es ahí donde aparecen ese tipo de cosas. Pero si la mujer está satisfecha y complacida con su esposo, el hombre está satisfecho y complacido con su esposa, hermanos, ni vamos a sufrir esas tentaciones. Y les aseguro que sucede eso. Ni vamos a sufrir esas tentaciones realmente. Es cuando nuestra esposa o nuestro esposo no quieren cumplir su deber que se dan esas tentaciones. Y Pablo dice, ¿por qué? Porque el adversario, Satanás, la palabra Satanás a veces es traducida como el adversario. Es alguien que está buscando cualquier posibilidad para hacernos caer. Y el adulterio destruye nuestra familia. Si tu esposo adultera y se mantiene en adulterio, la Biblia dice tienes que divorciarte. No hay opción, tienes que divorciarte. Mateo 19. Tienes que divorciarte. Si tu esposo decide irse, como vamos a ver en 1 Corintios 7, la Biblia dice, ahí se acabó el matrimonio, tienes que divorciarte. Listo. Y Pablo sabe de que este tema de la sexualidad dentro del matrimonio es sumamente importante. Y si no cumplimos nuestros deberes, si no entendemos de que nuestro cuerpo ahora es de nuestro cónyuge, de que nuestro cuerpo le pertenece y está y debe ser hecho y debemos cuidarlo y mantenerlo para que el otro lo disfrute, y nos negamos a nosotros mismos en lugar de eso, nos negamos darnos a la otra persona, entonces Pablo sabe, esto va a traer pecado. Esto va a traer consecuencias, ¿sí? Esto va a terminar en que los hombres o las mujeres pequen, sean tentados a pecar, a adulterar. Ahora, como dije, hermano, no estoy para nada justificando el adulterio, pero muchas veces el adulterio en un hogar se da por esto. Se da por esto, porque o la mujer o el varón no están cumpliendo su deber. Y tanto el hombre como la mujer tienen ese deseo, esa necesidad. Hermano, el deseo sexual es como muchas veces el deseo de comer. Es un deseo muy fuerte, es una necesidad. No es una opción. A algunos Dios les da el regalo de tener esa opción, pero no a todos. Y a los que no nos ha dado ese regalo el regalo del don de continencia, de ser célibes, de no casarnos, de no tener esos deseos, es un regalo que Dios da a algunos. A los que Dios no nos ha dado, Dios dice, cásense y cumplan sus deberes conyugales. Cumplan sus deberes conyugales. No hay opción, hermano. No hay opción. Debes cumplir, hermana, debes cumplir tus deberes conyugales. Y disfrútalo, porque no es pecado. Más bien para eso nos hemos casado. Uno de los motivos por los cuales nos hemos casado es para poder disfrutar eso. Y que a través de la relación íntima entre un hombre y una mujer, Dios nos proteja de la fornicación, del adulterio. Dios nos proteja de ese tipo de tentaciones. Más bien el matrimonio está para resguardarnos de caer en ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque yo me siento complacido completamente con mi esposa. Completamente. Mi esposa se siente complacida completamente conmigo. Entonces Dios nos protege de esa manera para que no lleguemos a pasar esas tentaciones. Y Pablo, escucha lo que va a decir versículo 6. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. ¿A qué Pablo se está refiriendo en ese versículo 6? Pablo está diciendo que esto, hermano, escucha bien, que cuando nos dijo de que como pareja, como matrimonio, podemos separarnos por un pequeño lapso de tiempo y no unirnos sexualmente, Pablo dice, esto lo estoy dando, escucha, como una opción, ¿sí? Esto no es un mandamiento. Pablo no le está diciendo a los matrimonios acá, si quieren ser espirituales, sí o sí, sepárense un tiempo para dedicarse a la oración, si quieren ser espirituales. No. Pablo está diciendo, esto sí es opcional, ¿sí? Si una pareja en toda su vida deciden nunca dejar de tener relaciones sexuales para orar, Pablo dice, no hay problema.
porque no les estoy dando un mandamiento, ¿sí? No les estoy diciendo sí o sí, de vez en cuando tienen que contenerse y no disfrutar de la sexualidad en su matrimonio. No, Pablo dice, no, esto no es un mandamiento. Esto no es un mandamiento por si acaso. Y más bien el mandamiento, como hemos visto hoy día, es cásense, cumplan el deber conyugal y no se nieguen. No se nieguen. Que tu cuerpo sea para satisfacer al otro, para complacer al otro. Hermanos, ojalá tantos matrimonios hubieran conocido esto en su momento, ¿sí? Cuántos errores se hubieran evitado, cuántos adulterios, cuántos divorcios, ¿sí? Y espero, hermanos, que puedan tomar en cuenta esto, tanto los que se están preparando para casarse, que les animo a hacerlo pronto, como vamos a ver la próxima semana, de una vez. No esperes, hermano. Cásate antes de quemarte, Pablo va a decir eso en el versículo 9. Vamos a hablar de eso la próxima semana. Y a los que están casados, hermano, esto es, aplíquenlo, ¿sí? Aplíquenlo. Vamos a orar para terminar, ¿sí? Gracias, Señor, te damos por tu misericordia y porque tú, Dios mío, nos das tu palabra tan sabia, Señor, para ayudarnos a disfrutar de estos temas que muchas veces no se hablan, Señor. Que muchas veces los hermanos tienen dudas y miedo de hablarlos, pero tú nos los expresas de manera clara, Señor, en tu palabra. Y te rogamos que nos ayudes a comprenderlos, te rogamos que nos ayudes a aplicarlos en nuestra familia. Y que nos ayudes, Señora, como familias cristianas, a entender cuán grande es la alegría, el gozo y la satisfacción que encontramos en nuestra pareja, Señor, y que debemos encontrar. Y que tanto hombres como mujeres estamos llamados a entregarnos a la otra persona, a que nuestros cuerpos sean instrumentos para satisfacer a la otra persona, tanto el hombre como la mujer, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a no ser egoístas, a no ser egocéntricos, a no pensar en nosotros mismos, en qué es lo que nosotros podemos recibir, sino cuidarnos y entregarnos, Señor, a la otra persona. Te ruego, Dios, por tu misericordia, para que nos des Señor, el mismo sentimiento que Cristo tuvo al entregarse por completo por la iglesia. Tú nos demandas, Señor, que nos entreguemos así por completo a nuestras parejas. Y te agradecemos, Dios, por eso. Te agradecemos, Dios, por todo lo que haces, Señor, en nosotros y por tu palabra, Señor, tan sabia que nos guía en estos temas que muchas veces son tan confusos, pero no tienen por qué serlo. Te ruego, Dios, de que nos guardes de la fornicación, del adulterio, que a los solteros, Dios, antes de su carrera, antes de todo, Señor, tú les des el deseo de formar una familia y que se casen, Señor. Te ruego misericordia por ellos y porque los ayudes, Señor, a esperar hasta el momento en el que puedan disfrutar esto del matrimonio, en lugar de caer en la abominación de la fornicación, Dios. Ayúdalos, Señor. Y te ruego, Dios, por los matrimonios de nuestra iglesia. En el nombre de Jesús oramos. Amén.